Bienvenidos a Conexión Consciente, una iniciativa de Felipe Sánchez Iregui. Así es. Prepárense porque hoy vamos a entrarnos en un caso legal colombiano que ha generado un debate enorme sobre los límites del periodismo. Un caso que nos lleva al corazón de la tensión entre la búsqueda de la verdad y el derecho a la reputación. Exacto, y lo que hace este caso aún más interesante es que involucra a figuras de alto perfil. Tenemos a una reconocida periodista, Victoria Eugenia Dávila Hoyos, Sí. a un coronel del ejército, Jorge Hilario Estupiñán Carvajal, Ajá. y por supuesto a la poderosa Corte Constitucional de Colombia. Tres fuerzas en colisión. Para entender este caso nos basaremos en las sentencias ESURO 7419 y T45SI422 de la Corte Constitucional. Dos documentos que nos revelan un tira y afloja fascinante entre la libertad de prensa, la ética periodística y el derecho al debido proceso. Empecemos por el principio. ¿Qué fue lo que desencadenó este torbellino legal? Bueno, en 2014, la periodista Victoria Eugenia Dávila Hoyos, que en ese entonces trabajaba para RCN, publicó un informe sobre presuntos actos de corrupción que involucraban al coronel Jorge Hilario Estupiñán Carvajal. Interesante. ¿Y de qué se trataba este informe? El informe se centró en unas grabaciones Hoy grabaciones. que sugerían que el coronel estaba presionando a sus subordinados para que favorecieran a un amigo en un contrato. Grabaciones. Sí. Eso siempre le añade un toque de misterio a las cosas. ¿Y qué sucedió después de que este informe saliera a la luz? Las cosas se complicaron bastante rápido. Imagínate un coronel del ejército acusado de corrupción en los medios nacionales. Claro. No pasó mucho tiempo antes de que coronel Estupiñán fuera retirado de su cargo. Me imagino que no se quedó de brazos cruzados. Para nada. En 2017, el coronel Estupiñán decidió contraatacar. Ah, sí. Presentó una demanda por difamación contra Dávila y RCN, alegando que el informe había dañado su reputación y lo había forzado a retirarse. Entonces tenemos un informe explosivo, un coronel apartado de su cargo y una demanda por difamación. Así es. Parece una película de suspenso. ¿Qué pasó después? La trama se complica aún más. Un tribunal inferior, después de analizar el caso, falló a favor del coronel Estupiñán. En serio. La periodista y RCN perdieron. Momentáneamente, la historia no termina ahí. Ya. Tanto Dávila como RCN decidieron apelar la decisión ante la Corte Constitucional. Ya veo. Y aquí es donde la historia da un giro sorprendente. La Corte Constitucional, en una decisión histórica, revocó el fallo del tribunal inferior y se puso del lado de la periodista y RCN. Wow. Espera un momento. Necesito procesar todo esto. Tenemos un coronel acusado de corrupción, una periodista que lo denuncia a un tribunal que la condena, y luego la Corte Constitucional que la absuelve. Es como una montaña rusa legal. Exacto. Y para entender cómo la Corte Constitucional llegó a esa conclusión, tenemos que analizar en detalle los hechos del caso. De acuerdo. Analicemos las pruebas. ¿Qué fue lo que convenció a la Corte Constitucional de que la periodista no había difamado al coronel? Bueno, la Corte analizó minuciosamente las grabaciones que fueron la base del informe de Dávila, así como otros documentos relacionados con el contrato en cuestión. Y lo que encontraron fue bastante revelador. Para empezar, confirmaron la autenticidad de las grabaciones. O sea, que lo que la periodista presentó como evidencia era real. Exactamente. Eso ya es un punto a favor de la periodista, ¿no? Sin duda. ¿Mm? Pero me imagino que la Corte no se detuvo ahí. No para nada. Fueron más allá. Descubrieron que incluso antes de que se publicara el informe de Dávila, ya existía una investigación en curso contra el coronel Estupiñán por las irregularidades en ese mismo contrato. Espera. ¿Estás diciendo que el coronel ya estaba bajo investigación por ese contrato antes de que la periodista publicara su informe? Exactamente. Lo que significa que el informe de Dávila no fue el detonante de la investigación o del retiro del coronel como él había alegado. Entiendo. La Corte Constitucional también revisó la documentación oficial sobre el retiro del coronel. Sí. Y encontraron algo aún más revelador. La razón oficial de su retiro no fue la presión mediática, sino un bajo rendimiento en sus funciones. O sea que el coronel estaba tratando de echarle la culpa a la periodista por algo que ya estaba en marcha. Eso parece. Y este fue un factor decisivo para la Corte Constitucional. Si la razón oficial del retiro del coronel no era el informe de Dávila, entonces su argumento de difamación perdía fuerza. Claro. Entonces tenemos las grabaciones, la investigación previa y la razón real del retiro del coronel. Sí. Todo parece indicar que la periodista hizo su trabajo, investigó un asunto de interés público y lo reportó. Correcto. Pero el análisis de la Corte no se detuvo ahí. Para entender completamente su decisión, tenemos que adentrarnos en el terreno legal, en los argumentos que utilizaron para defender la libertad de prensa en este caso. Me parece perfecto. Adentrémonos en la mente de la Corte Constitucional. ¿Qué argumentos legales utilizaron para justificar su decisión?
La Corte Constitucional basó su decisión en la defensa férrea de la libertad de expresión, un pilar fundamental de cualquier democracia. Argumentaron que la denuncia de posibles actos de corrupción, especialmente cuando involucran a figuras públicas, es esencial para el funcionamiento de una sociedad democrática. Tiene sentido. Pero ¿cómo se equilibra eso con el derecho del coronel a la honra y a la presunción de inocencia? Esa es la pregunta clave. La Corte analizó cuidadosamente si el informe de Dávila había violado estos derechos. Y concluyeron que no. Para ello se basaron en el principio de la real malicia. Real malicia. Suena algo serio. ¿Puedes explicarnos qué significa este principio? Claro. En términos legales, para que se considere difamación, la periodista debía saber que la información era falsa o actuar con un desprecio imprudente por la verdad. ¿Y la Corte encontró alguna evidencia de que la periodista actuó de mala fe? No. La Corte determinó que Dávila había realizado una investigación diligente, contrastó sus fuentes y presentó la información de manera responsable sin afirmar categóricamente la culpabilidad del coronel. Simplemente presentó los hechos y dejó que el público sacara sus propias conclusiones. Es decir, que la periodista siguió los principios básicos del periodismo responsable. Exacto. Y aquí viene otro punto importante. La Corte Constitucional también hizo una distinción crucial entre las declaraciones de opinión y las declaraciones de hecho en el contexto periodístico. ¿Y cómo influyó esta distinción en el caso? Bueno, el informe de Dávila contenía tanto información objetiva basada en las grabaciones y documentos, como opiniones y análisis de la periodista. Sí. La Corte reconoció que las opiniones, aunque pudieran ser críticas, estaban protegidas por la libertad de expresión. Claro, siempre y cuando no se basen en información falsa. Exactamente. Y la Corte, después de revisar cuidadosamente el informe, determinó que las opiniones expresadas por Dávila estaban respaldadas por una base factual sólida y no constituían una difamación. Ok, te entiendo. La Corte básicamente dijo la periodista hizo su trabajo, investigó, presentó pruebas y expresó sus opiniones basándose en hechos. No hay difamación. En esencia, sí, la Corte Constitucional realizó un ejercicio de equilibrio entre la libertad de prensa y el derecho a la honra, reconociendo que en este caso particular la libertad de expresión debía prevalecer. Fascinante. Entonces, ¿qué implicaciones tiene este caso para el periodismo en Colombia y en otros países? Esa es una pregunta muy importante que exploraremos en detalle a continuación. Este caso sin duda ha abierto un debate importante sobre el rol del periodismo de investigación en la sociedad. Pone sobre la mesa esa tensión constante entre el derecho a la información y la protección de la reputación. Y lo que lo hace aún más relevante es que la Corte Constitucional no se limitó a resolver la disputa legal, sino que aprovechó la oportunidad para sentar un precedente. Exacto. Un precedente que podría tener un impacto significativo en la forma en que se abordan estos conflictos en el futuro. ¿Y cómo se traduce eso en la práctica? ¿Qué significa este fallo para los periodistas que, como Dávila, se dedican a investigar casos de corrupción? ¿Les da más libertad o les impone más responsabilidad? Yo diría que ambas cosas. Por un lado, el fallo de la Corte Constitucional fortalece la protección del periodismo de investigación al dejar claro que los periodistas no pueden ser censurados o castigados por informar sobre denuncias de corrupción, incluso si éstas aún están bajo investigación. Es un mensaje poderoso para quienes ejercen el periodismo en un contexto donde a menudo se enfrentan a presiones e intentos de silenciar. Y hablando de compromiso con la verdad, este caso nos recuerda la importancia del periodismo de investigación. Un periodismo que no se conforma con la superficie, sino que se adentra en las cloacas del poder para desvelar lo que algunos intentan ocultar. Un periodismo que incomoda, que confronta, que no se deja intimidar por las amenazas o las presiones. Un periodismo que, como en este caso, puede enfrentarse a un coronel del ejército y salir victorioso. Un periodismo que en definitiva es indispensable para una sociedad libre y democrática. Y que, como bien decía Kapuczynski, debe ser un ejercicio de compromiso con la verdad y con la justicia. Bueno, creo que hemos llegado al final de nuestro análisis de este caso tan complejo y revelador. Esperamos que les haya resultado interesante y que les haya dado una nueva perspectiva sobre los desafíos que enfrenta el periodismo en la actualidad y la importancia de defender la libertad de prensa como un pilar fundamental de la democracia. Los invitamos a que sigan pensando en este tema, a que cuestionen la información que reciben y a que exijan un periodismo que esté a la altura de los desafíos que enfrentamos como sociedad. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje a través de los intrincados caminos de la justicia, la ética y la responsabilidad periodística. Hasta la próxima.